Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer saludarlos nuevamente. Bienvenidos a los grupos pequeños. Estamos en la tercera semana de este material titulado La lucha espiritual. La lucha espiritual. Y es mi oración que sea de bendición para cada uno de ustedes. Nuevamente, si nos visita por primera vez, mi nombre es Víctor Solórzano y tengo la bendición de ser el pastor de la iglesia Vida en Victoria. Una vez más le agradezco a su anfitrión, a su líder de grupo pequeño, que semana a semana estamos estudiando la palabra de Dios. Sabe que los grupos pequeños es un compromiso a la palabra de Dios, es un compromiso a la comunión los unos con los otros y genuinamente es una bendición para cada una de nuestras vidas. Así que les motivo siempre a estar presente en los grupos pequeños. Muy bien, hoy entramos en esta la tercera semana y el tema es libre de mí mismo. ¿Cómo ser libre de mí mismo? Hemos visto ya hemos visto dos temas. Hemos visto que en nuestra vida tenemos tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. El mundo, el diablo y la carne. Y ojalá todos tengan el material de los grupos pequeños titulado La lucha espiritual. Obviamente, si lo puede abrir a la tercera semana titulado Libre de mí mismo. Una vez más, tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. La semana pasada hablamos acerca de que todos nosotros que somos creyentes, que hemos aceptado a Jesús, tenemos dos naturalezas con las que batallamos: el nuevo hombre y el viejo hombre. Y lo vemos en el capítulo 7 de Romanos, cuando Pablo batalla con lo que él llama su vieja naturaleza. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre, siempre presente. Ahora, el enemigo siempre va a querernos destruir y nosotros, si no tenemos cuidado, le vamos a dar cabida a esa naturaleza vieja que también quiere destruir la naturaleza nueva. Y las armas que la naturaleza vieja quiere utilizar en nuestra vida es algo que escribí en su material titulado Las armas de autodestrucción. La semana pasada le dije que del mundo, el diablo y la carne es usted mismo, es una manera de decir mi propia persona. Del mundo, el diablo y usted mismo, o la carne, el peor de ellos es usted. Mi peor enemigo soy yo. I am my worst enemy. Y es de la carne, de nosotros mismos, de quien tenemos que tener más cuidado. Déjeme decirle algo. El enemigo no tiene poder sobre su vida. Satanás no tiene poder sobre su vida. No tiene autoridad sobre su vida. El único poder que Satanás puede tener sobre su vida es el que nosotros le cedamos. Escuche bien esto. Hay mucha gente que le tiene temor al diablo. Téngale temor si usted le da cabida. Pero si usted no le da cabida, no tiene ninguna razón por qué temerle. Quien usted tiene que tener mayor cuidado es de usted mismo. Porque usted es el que le va a dar cabida al enemigo y usted es el que le va a dar cabida a la influencia del mundo sobre su vida. Por eso comencé de los tres. Quiero comenzar hablando acerca del más importante, del cual tenemos que cuidarnos siempre, que somos nosotros mismos. Ahora, las armas de autodestrucción son las siguientes, y lo puede ver en su material. La primera arma de autodestrucción es la vergüenza. Es la vergüenza. Cuando cometemos un error, la primera reacción del ser humano es sentir vergüenza. Cuando Adán pecó, lo primero que sintió fue vergüenza. La vergüenza nos aleja de la gente, la vergüenza nos aísla de todos. La primera arma de autodestrucción es la vergüenza. La vergüenza, hermano, no es algo que proviene de Dios. Es algo que proviene del pecado. Es algo que pone el enemigo en nuestro corazón. Si usted algo el día de hoy le avergüenza, esto no proviene de Dios. ¿Me está escuchando? Esto no proviene de Dios. La segunda arma de autodestrucción es pensamientos fuera de control. Pensamientos fuera de control. Fíjense que no dije todos los pensamientos, dije pensamientos fuera de control. Thoughts that are out of control in your life. What does that mean, Pastor? ¿Qué quiere decir eso? Usted puede tener un pensamiento de algo, una tentación y ¡pum!, le llegó a su mente. Pero darle cabida, meditar sobre esos pensamientos, esa ya es decisión suya. Por ejemplo, se lo doy de esta manera. Jesucristo dijo: todo aquel que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó en su corazón. Ver a una mujer, uno de hombre, ver a una mujer y decir: oh, esa mujer es muy guapa, eso no es pecado. No somos ciegos.
Y la mayoría de los hombres les gustan las mujeres. Pero ya pensar de una manera lujuriosa, dejar que los pensamientos avancen, ahí caemos en pecado. Por ejemplo, usted puede decir, qué bonita la casa de mi familiar o de mi hermano o de mi hermana en Cristo. Y ya. Un día yo quisiera tener una de esas. Pero si usted se pone en su mente, ¿y por qué yo no la tengo? ¿Y por qué no me bendice? Dios, si yo trabajo, ya le diste cabida a pensamientos fuera de control, lo que promueve la envidia, lo que promueve la tristeza, lo que promueve el enojo. No sé si me explico. Tu mente le van a llegar muchas cosas, no todas buenas. Pero el problema es cuando tú le das cabida a que eso avance aún más. Y esta es una arma de autodestrucción, hermano. Esta es una arma de destrucción. ¿Qué pensamiento fuera de control hay en tu vida? La tercera arma de autodestrucción son las compulsiones. ¿Qué son compulsiones, pastor? Cada vez que usted diga, es que I couldn't control myself. O es que no me puedo controlar. Son actitudes, palabras, comportamientos que te brotan, las cuales tú tienes que controlar. La semana pasada hablamos acerca de que Pablo dice, de nada me dejaré dominar. De nada me dejaré dominar. Una compulsión, hay muchos tipos de compulsión. Por ejemplo, usted puede tener la compulsión a mentir. Inmediatamente miente. Usted puede tener la compulsión a gritar, a decir malas palabras, a enojarse, a criticar. Usted puede tener una compulsión a alguna adicción, a algún vicio, al alcohol, a mucho tipo de compulsiones. Y eso es una arma de autodestrucción. Mucha gente destruye su vida por tendencias, por deseos que debería haber tenido bajo control y no los puso bajo control. Por ejemplo, muchos destruyen su vida porque no tienen bajo control sus tendencias sexuales. El sexo es algo bueno, pero fuera de control es completamente destructivo. Es como las personas que tienen una chimenea en su casa. La chimenea está diseñada para que usted pueda tener un fuego real, encendido, dentro de su propia sala. Imagínense, dentro de su propia sala usted tiene una llama ahí encendida, pero está dentro de una chimenea que fue diseñada para contener ese fuego. Ahora, si usted agarra esos leños o ese carbón o lo que sea que enciende su chimenea y lo pone en el centro de su sala, va a quemar su casa. Lo que ha hecho es mover eso que es bueno de un lugar donde tiene que estar a un lugar donde no tenía que estar. Las compulsiones son iguales. Las compulsiones usualmente vienen por un deseo natural, algo natural, pero está fuera de control. It's out of control. It's something natural that you probably desire, something that is very natural to the human person, but you took it out of control, and it can be very destructive. And that's a weapon that the devil uses all the time against us. Es una arma que el enemigo utiliza todo el tiempo. La cuarta arma de destrucción es el temor. El temor es una gran arma de destrucción. Cuando tú cometes un error, cuando tú vives tu vida de mentira, vas a llenar tu vida de mucho temor. Y el temor es como una jaula, como una cárcel. Mucha gente vive en temor. Vive en temor. Y es muy destructivo. Es muy, muy destructivo. La quinta arma es la desesperanza. Cuando no hay esperanza o la desesperanza. Y eso es, ¿cuál es el punto más alto o el punto más bajo? Cualquiera de las maneras que usted lo quiera ver, de la desesperanza. Es cuando la gente se quita su vida. La gente se quita su vida cuando pierde toda esperanza. Y, por ejemplo, la gente se divorcia cuando pierde toda esperanza. Nos volteamos a una actitud de autodestrucción cuando sentimos que ya no hay salida. Y déjeme decirle algo, hermano. Quiero que me ponga atención. I want you to pay attention to this. Listen to me very carefully. Póngame mucha atención. Siempre hay esperanza, hermano. Pablo dice que hay 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. La esperanza, hasta el día que el Señor te llame a su presencia, mientras estés aquí, siempre va a haber esperanza. Y la sexta arma es la arma de la amargura. La amargura. Y esa viene cuando no dejamos ir lo que está dentro de nosotros. Hablaba con varias personas esta semana y yo siempre le digo a la gente, qué bueno que hable, qué bueno que platique, qué bueno que saque eso. Pablo nos dice en el libro de los Hebreos, no dejéis que ninguna raíz de amargura brote en tu corazón, de tu pasado,
de tu matrimonio. Hay matrimonios que están amargados los unos con los otros. ¿Qué matrimonio puede ser feliz cuando hay amargura, cuando hay resentimiento? No puede existir. Es más, Caín mató a su hermano porque dejó que la amargura entrara en su corazón. Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás frustrado? Y esa misma amargura lo llevó a una compulsión, que lo llevó a la violencia, que lo llevó a destruir su propia vida. Hermano, ¿cuánta gente no destruye su propia vida porque dejaron que amargura llenara su corazón y de esa amargura se comportaron de una manera destructiva? Por eso es una lucha espiritual, hermano, porque en juego está la vida, tu vida, hermano, y la vida de aquellos que te rodean. Y la séptima arma de autodestrucción es la inseguridad. La inseguridad. Tenemos temor, nos sentimos inseguros, no somos capaces de vivir con confianza. No hay nada, una de las cosas más duras es vivir con inseguridad en la vida. Entonces, pastor, ¿cuál es la respuesta a las armas de autodestrucción? A estas cosas que si yo no tengo cuidado, yo mismo me voy a destruir. ¿Cuál es la respuesta para poder vencer esta lucha y poder ser libre de mí mismo? Acuérdense, la lucha espiritual. ¿Cómo puedo ser libre de mí mismo? Muy bien, quiero que escribas esto. Número 1, tengo que recordar diariamente lo que Jesús hizo por mí. Tengo que recordar diariamente lo que Jesús hizo por mí. Escucha esto, hermano. Siempre tu punto de partida y tu punto de regreso es la cruz del Calvario. Cada vez que tú te sientas mal, que tú te sientas deprimido, que tú te sientas amargado, que tú hayas cometido un error, tienes que volver a la cruz de Cristo. Él es el centro de nuestra fe, el acto supremo de redención, donde Él cubrió nuestros pecados, donde Él nos hizo justos y santos delante de Él. Debes de volver ahí. Debes de volver a recordar qué hizo Jesús por mí. Me perdonó de mis pecados. ¿Cuántos pecados, pastor? Todos tus pecados. Mira lo que dice la Biblia. Por lo tanto, en el capítulo 8 de Romanos, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación hay? No hay. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida lo ha libertado del poder del pecado. Ya no eres esclavo del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. La Biblia dice, todo el que peca, la condenación es la muerte. Dios es justo, hay que pagar ese precio. Cristo Jesús vino a pagar ese precio, pagó el precio de nuestro pecado, todo nuestro pecado. Por ende, cuando tú aceptas a Jesús, recibes el perdón y el precio de tu pecado. Ya no estás sujeto a la condenación, eres libre por medio de Jesucristo. Ahora, esto puede haber sucedido en tu vida, pero si tú no lo recuerdas constantemente, Satanás se encargará de que lo olvides. Y que creas que vives aún bajo la ley del pecado y bajo la ley. Tienes que recordar, tengo un nuevo poder para vivir esta vida. Antes solo teníamos la fuerza de voluntad, ahora tengo al Espíritu de Dios. Uno cambia de adentro hacia afuera. Por eso el Espíritu lo llama nacer de nuevo, nacemos de nuevo. Si tú el día de hoy me dices, pastor, yo no siento así, quizá tienes que mirar si verdaderamente le has entregado tu vida a Jesús. Y si no lo has hecho, lo puedes hacer el día de hoy, puedes entregarle tu vida a Jesús. Toda lucha, todo esto comienza en la mente. No en las emociones, no en las acciones. Lo pienso, lo siento, lo hago. Aquí comienza, hermano. Mucha gente en la vida dice, no, es que yo no me siento santo, yo no me siento digno, yo no me siento que merezco. Sentir es muchas cosas. No, lo que tú crees, eso es lo que harás, y cuando lo hagas, eso es lo que sentirás. Si yo creo que soy libre del pecado, voy a actuar como que soy libre del pecado, me voy a sentir como que soy libre del pecado. ¿Me explico? Amén.
Ahora, si yo no creo que soy libre del pecado, voy a actuar como un condenado y me voy a sentir como un condenado, aunque sea libre. You have to learn how to think. It's not about how you feel. Pastor, I feel condemned. I feel guilty. The Bible says if you accepted Jesus Christ, you're free from condemnation. You must believe it so that you can act on it. And then after you believe and you act on it, you'll start feeling this way. Don't ever wait to feel something, to believe it, and to act on it. Don't ever wait. Nunca esperes a sentir algo para creerlo y para actuar sobre ello. Debes de creerlo sin que lo sientas muchas veces, hermano. ¿Me está escuchando? You have to understand this. This is very important. This is very important. Por eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no está sujeta a nuestras emociones. Por eso debemos de creerla, aunque nuestras emociones sean contrarias a la palabra de Dios. Aunque yo me sienta de otra manera, aquí me dice algo distinto. Aunque yo no siente el amor de Dios, aquí me dice que Dios me ama. Aunque yo no vea esperanza, aquí me dice que la esperanza es lo que nunca se pierde. Aunque yo sienta que cuando me muera me voy a ir al infierno, aquí dice que si he puesto mi confianza en Jesús, tengo salvación y vida eterna. Vuelve siempre a Jesús. Siempre a la cruz. Número 2. Le pido al Espíritu Santo que ponga buenos pensamientos en mi mente. Le pido al Espíritu Santo que ponga buenos pensamientos en mi mente. Versículos 5 y 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida. Si tú has puesto a Cristo en tu corazón, debes de buscar la dirección del Espíritu Santo todos los días. Decir, Señor, pon buenos pensamientos en mi mente. Es una decisión. La muerte lleva a la destrucción. El principio es este, es el principio de reemplazo. No lo resiste, reemplázalo. ¿A qué se refiere, pastor? Nunca te la pases la vida tratando de resistir una tentación. No lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Lo vas a ver. You're going to see it. ¿Qué tengo que hacer entonces? Reemplazarlo. Reemplazarlo. Tienes que quitar eso de tu vida y tienes que reemplazarlo con otro hábito. ¿Me explico? Cualquiera que sea. Por ejemplo, si es amargura, tienes que no decir, yo no voy a estar amargado, yo no voy a estar amargado, no, tienes que ser entonces bondadoso, generoso, ponerte a servir, sonreírle a las personas, dar una palabra de ánimo. Lo reemplazas, no lo resistes. Escucha esto. You replace it, you don't resist it. Listen to me. You replace it, you don't resist it. Lo reemplazas, no lo resistes. Si lo resistes, vas a caer. Vas a caer. ¿Por qué? Porque vas en contra de inercia. Vas en contra de la inercia, de la naturaleza carnal. No tienes que reemplazar. Cualquier cosa con lo que estás batallando el día de hoy, deja de resistirlo, reemplázalo. Reemplázalo. You have to replace it, beloved. Eso es algo muy importante. Ojalá lo puedan captar. Si quieren, lo pueden discutir después de esto. Versículos 7 y 8 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca ha obedecido las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Sabe que la gente, especialmente aquí en los Estados Unidos, siempre queremos estar pasando leyes en contra del pecado? Por ejemplo, leyes en contra de el aborto, leyes en contra de que las personas homosexuales o lesbianas se casen, leyes en contra de esto, leyes en contra de aquello, leyes en contra de muchas cosas. Y claro, es correcto. Pero las leyes no cambian a nadie. Ninguna ley. ¿Sabe que cuando se pone una ley y la gente tiene la tendencia a hacerlo, qué van a hacer? La rompen y es todo. En la década de los 50, si no estoy equivocado, 40, 50, entró una ley en los Estados Unidos que se llamaba Prohibition. Prácticamente lo que decía es que era prohibido tomar alcohol. ¿Sabe qué pasó? Fue cuando creció la mafia más en toda la costa este de los Estados Unidos. Es cuando creció este famoso personaje delincuencial llamado Al Capone. ¿Por qué? Porque la gente iba a seguir tomando. Una ley no iba a detener que la gente dejara de tomar alcohol. Las leyes no cambian a nadie, hermano.
Solo Dios cambia. Uno puede poner todas las leyes y no va a cambiar la actitud de las personas. ¿Me explico? Por eso usted puede leer los 10 mandamientos, hermano. Pero si la naturaleza de Cristo no está en ti, los 10 los vas a desobedecer. Porque eres incapaz de obedecerlos. Solamente la naturaleza espiritual nos puede llevar a obedecer los mandatos del Señor. No podemos en nuestra propia fuerza. ¿Me explico, amados? You can't. Por eso muchos batallan en la lucha espiritual, hermano. Por eso caemos una y otra y otra y otra vez. Porque tratamos con nuestras propias fuerzas y con nuestras propias fuerzas vamos a fallar. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Él todos los días, a cada momento, a cada instante. Mañana, tarde y noche debemos de encomendarnos a Él. If not, we'll fail. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecadora. Somos malos por naturaleza. La tercera cosa que quiero que escribas el día de hoy. Me doy cuenta que tengo una nueva habilidad a decir no. Muchas veces he escuchado testimonios que me dicen, pastor, yo antes escuchaba música y me escuchaba andar viendo esto y ahora ya ni me gusta, pastor. Me invitan aquí a la fiesta o a tomar o aquí. Ya no me gusta. Ya puedo decir no. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Y la gente se sorprende. Claro que se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Porque no es natural, es espiritual. Porque es el Espíritu de Dios haciendo un cambio en tu vida y lo que antes te gustaba y lo que antes te atraía, ya no te atrae más. Esa es la obra de Dios. Y eso es lo que debemos de buscar cada uno de nosotros. Que no sea la fuerza el vivir espiritual, sino sea algo que nace de nuestro interior por obra del Espíritu Santo. Versículo 8 y 9 dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Si ustedes tienen el Espíritu de Dios, Él les va a dar la habilidad de decir no. No a la tentación, no al pecado. Tenemos una nueva habilidad, hermano, de decir no. La cuarta cosa que quiero que veamos el día de hoy es, necesito llevar mis pensamientos a Dios cuando sienta temor. Cuando sienta temor, tienes que llevar todo pensamiento a la mente de Cristo. Muchos batallamos con ansiedad. El año pasado leí este libro, me encantó, me fascinó, una hermosa lectura que se llama No es por vista. No es por vista, el hermano Cash Luna. Un hermoso libro, y lo recomiendo. Estaba atravesando unos días de mucha ansiedad, de mucha presión. Y en el libro él habla, y yo le oraba, Señor, dame una palabra, guíame, y leía la Biblia. Y él escribe en el libro algo que me fue de tanta bendición. Y él dice, le voy a dar el antídoto a la ansiedad. Y cuando yo leí eso en el libro, dije, aquí me clavo. Le voy a dar el antídoto a la ansiedad. Dije yo, esto yo lo quiero oír. Y él escribe, el antídoto a la ansiedad es una relación personal con Cristo Jesús. Y así es. ¿Tú te sientes ansioso el día de hoy? Es porque estás lejos de Jesús. Estás lejos de Jesús. Jesús es el antídoto a toda ansiedad, a todo temor. A todo temor. Jesucristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Hermano, ¿tú te sientes con ansiedad, con temor el día de hoy? Necesitas poner tu confianza en Cristo Jesús y necesitas llevar tus pensamientos a Dios y recordar las promesas de Dios en tu vida. ¿Qué pensamientos te están atribulando el día de hoy? Yo le he dicho a los hermanos, la mente humana, escuche esto, hermano y hermanas, la mente humana siempre imagina lo peor, nunca lo mejor. Nunca lo mejor. Yo batallo con eso. Siempre pensamos lo peor, siempre nos vamos al peor resultado. Y la Biblia dice en Jeremías capítulo 29, porque yo sé los planes que tengo para ti, plan de bienestar, conforme a darte un futuro y una esperanza. Todo pensamiento debe ser llevado a Cristo Jesús, especialmente aquel pensamiento que te llena de temor. Llévalo a Jesús. Versículo 14 al 16 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó con sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no somos hijos del mundo. Por ende no tenemos que tener temor en nuestra vida y podemos ser libres de esos temores, de esas armas de autodestrucción. Número 5, debo enfocarme a largo plazo, no a corto plazo. Debo enfocarme en mi carrera a largo plazo, no a corto plazo. Jesucristo dijo, bástale cada día su propio mal. Quizás tú puedas decir el día de hoy, yo no creo que vaya a aguantar. Ten confianza, Dios te va a ayudar cada día de tu vida. Y recuerda, quizá hoy no te sientes bien. Quizá hoy estás batallando, pero esa no va a ser toda tu vida. Esa no va a ser toda tu vida. Yo quiero que pienses en esto. Deja que lo que estás atravesando hoy sea afectado por el futuro que tú crees en fe en Dios. ¿Cuál es tu futuro en fe? Yo me veo, pastor, bendecido. Yo me veo, pastor, en paz. Yo me veo, pastor, sano. Yo me veo, pastor, creciendo, sirviendo. Yo me veo, pastor, feliz con mi familia. Yo me veo restaurado. Yo me veo sanado. Entonces deja que esa visión del futuro que Dios te ha dado afecte las decisiones del día de hoy. Porque quizá el día de hoy todo está hecho pedazos. Amén. Quizá el día de hoy everything's gone, everything's in pieces. Pues no te enfoques en el hoy, enfócate en el mañana. Porque el mañana Dios ha prometido que tiene algo hermoso para ti. Y debes de mantenerte creyendo en fe, porque así lo recibirás. Proverbios, hay una palabra que 2 versículos te quiero recordar en Proverbios. Uno dice, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Lo que tú hablas acerca de ti, lo que tú crees acerca de ti es sumamente importante. Jesucristo lo dijo, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Qué crees acerca de tu futuro? Eso será tu futuro. Esto no es autosuperación, no, esto se llama fe. Esto es fe, porque no estás creyendo en un mejor futuro por tu capacidad o por tu habilidad o por tus recursos. Estás creyendo en un mejor futuro por la palabra de Dios, por las promesas de Dios, porque Él ha prometido darte un futuro y una esperanza. Por eso crees en un mejor futuro. Recuerda eso. Y la segunda cosa que quiero recordarte del libro de Proverbios es, tal como el hombre piensa, así es. Aprende a pensar y aprende a ver tu futuro bendecido. La sexta cosa que quiero decirte es, debes recordar que Dios es bueno y que tiene todo bajo control. Hace un tiempo atrás una hermana se me acercó y me dijo, pastor, estoy atravesando este problema muy grande, era un problema muy serio, muy difícil. Y estaba llena de temor y me decía, yo no quiero que me vaya a suceder esto, yo no quiero que me vaya a suceder aquello. Y ella miraba las circunstancias a su alrededor y estaba llena de temor. Y Dios me puso en mi corazón en ese momento decirle esto. ¿Usted cree que Dios la ama? Sí, pastor. ¿Usted cree que Dios es bueno? Sí, pastor. Entonces, ¿cómo cree que Dios va a permitir esto? Dios no va a permitir esto en su vida. La hermana dio testimonio y me dijo, pastor, en ese momento una paz embargó mi corazón. Y creí que Dios no iba a permitir ninguna catástrofe, ninguna calamidad sobre mi vida y la vida de su familia. Y así sucedió. No hay nada que le agrade más a Dios, hermano, que confiemos en Él. No hay nada que le agrade más a Dios que confiemos en Él. Mire lo que dice el versículo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y por último, hermano, número 7. Debo de confiar que Dios nunca dejará de amarme. Dios no es como nosotros, hermano. La lucha espiritual, libre de mí mismo. Quizás cometes un error hoy y le pediste perdón a Dios. Y quizá la próxima semana lo vuelves a cometer y le pides perdón a Dios.
y cometes otro error y le pides perdón a Dios. Y claro, hay consecuencias para los errores, pero Dios nunca dejará de amarte. Nunca dejará de amarte. Nunca dejará de mostrar su favor por ti, porque Él te ama. Así que el día de hoy recuerda eso. Dios jamás dejará de amarte. Y aférrate al amor de Dios. Aférrate al amor de Dios por encima de tus luchas, por encima de tus tribulaciones, por encima del mundo, el diablo y la carne. Recuerda, Cristo Jesús te ama, el Padre te ama, el Espíritu Santo es tu consolador y tu ayudador. Y Él nos ha hecho libre de nuestra naturaleza pecaminosa, libre de nosotros mismos. Quisiera que en el tiempo de discusión miraran al inicio del estudio y cada uno de ustedes mencionara 2 de las armas de autodestrucción con las que más pelean. 2. ¿Cuál 2 armas de autodestrucción son más poderosas en su vida? Quiero que lo discutan y quiero que discutan cuál de los 7 puntos que son el antídoto a estas armas es el que más te habló a tu vida. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana para ver el 4.º tema de esto que se titula La lucha espiritual. Que Dios les bendiga, amados.